Miren esta foto. Aquí están todas las estrellas de la pintura rusa: Repin, Kramskoy, Polenov, Surikov, Shishkin y Bryulov. ¿Qué estaban planeando y por qué se reunieron? Mientras en Francia el impresionismo rompía el código artístico, en Rusia sucedía su propia revolución igual de significativa. 14 grandes artistas rusos realizaron esta revolución al fundar el movimiento de los Peredvishniki, dando inicio a la edad de oro de la pintura rusa. Como en Francia, en Rusia durante años todo era controlado por el academicismo, pero aquí bajo la supervisión de la Academia Imperial de las Artes. A inicios de la década de 1860, Rusia inició las grandes reformas de Alexander II. Este hombre increíble cambió por completo el rostro de Rusia, llevando a cabo reformas sumamente dolorosas, pero que ya eran muy necesarias desde hacía tiempo. En un país donde hasta ese momento todavía existía la esclavitud, llamada servidumbre, él la abolió la servidumbre. En 1861 llevó a cabo la reforma de la tierra y comenzó a modernizar todas las demás áreas de la vida del Estado, incluida la Academia Imperial de las Artes en San Petersburgo. En ese momento, el ambiente artístico de Rusia era igual que en Francia. Los jóvenes y talentosos artistas anhelaban la libertad, restringida estrictamente por la Academia. El clasicismo y academicismo dominaban el arte en Rusia, y eso significaba que solo se consideraba arte verdadero la representación de algo elevado, escenas de batallas, temas míticos o religiosos. La representación de la vida real o el realismo en las pinturas se consideraba indigna, común y demasiado mundana. ¿Para qué perder el tiempo en algo que todos vemos todos los días? Pero la terrible situación de pobreza y atraso de los campesinos dio origen entre la intelectualidad rusa a un nuevo movimiento que recibió el nombre de Narodnichestvo. Su idea era que la cultura rusa dependía y copiaba demasiado de Occidente, igual que la intelectualidad. Para hallar su identidad y recordar sus raíces, debía acercarse al pueblo, comprender su sufrimiento y enriquecerse culturalmente juntos. El pueblo, los obreros y el campesinado, como la fuerza más grande, de base, pero impulsora de Rusia, dejaron de ser vistos como algo indigno y pasaron a considerarse parte de la cultura y la fuerza del pueblo ruso como fuente de la identidad cultural del país. La Academia de las Artes no quería mencionar el populismo, insistiendo en imágenes y escenas ya pintadas muchas veces por distintos artistas. Cada año, en la Academia se realizaba un concurso entre los graduados por la Gran Medalla de Oro. Los estudiantes de la Academia debían pintar un cuadro sobre un tema específico para el concurso. Solo podían participar los estudiantes más talentosos que ya tenían la Medalla de Oro menor. Por ganar el concurso de pintura y la Gran Medalla de Oro, se otorgaba un gran premio. Una pasantía de 3 años en Italia y otra similar en el extranjero, ambas financiadas por el gobierno con 1.500 rublos anuales. En comparación, los demás estudiantes obtenían el 10º rango y un salario anual de 135 rublos al ingresar al servicio. En otras palabras, ganar el concurso ofrecía oportunidades invaluables para cualquier joven y... Sueten, otra historia nórdica. Se suponía que los aislarían durante 24 horas para realizar un boceto, que luego sería aprobado o no para el trabajo final. Sin embargo, los jóvenes medallistas, influenciados por el populismo, solicitaron permiso para elegir un tema libre y pintar sobre la vida real. Recibieron una negativa de los académicos y los 14 retiraron su participación en el concurso, rebelándose contra las reglas de la academia. Y así, los jóvenes artistas arruinaron el concurso de la manera más escandalosa, y esta escandalosa escapada fue llamada la Rebelión de los 14. Sin embargo, después de retirarse del concurso, los artistas también recibieron la orden de desalojar sus lugares en el dormitorio de la academia, que al mismo tiempo les proporcionaba talleres. Al quedarse casi sin hogar, decidieron afrontar juntos las dificultades y rentar un cuarto en una vecindad. Ese año se publicó el famoso libro de Chernyshevsky, ¿Qué hacer?, que relataba la vida y organización de una cooperativa de costura.
A los jóvenes rebeldes, inspirados por el libro, se les ocurre organizar la primera cooperativa de artistas en la historia de Rusia. Ellos crean el Estatuto de la Cooperativa, que exige aportar el 10% de las ventas al fondo común. Lo esencial es evitar cualquier vínculo con la academia. Iván Nikolayevich Kramskoy es elegido líder por ser el principal ideólogo y defensor de la independencia artística. Al principio fue difícil, pero con el tiempo los artistas talentosos reciben más encargos y la cooperativa se vuelve un buen negocio tras algunos años. Se mudan al centro de Moscú y compran una cámara fotográfica, lo que les permite retratar a la familia imperial. Estas fotos, muy demandadas, se vuelven una fuente de ingresos. Tras 5 años, el capital de la cooperativa llegó a 10.000 rublos. Este fue el primer éxito financiero independiente de este tipo en el mundo del arte de Rusia. Antes, los artistas no podían actuar sin la Academia de Bellas Artes, pero lo difícil apenas comienza. La organización tropieza por una simple avaricia. No todos los artistas tenían el mismo éxito, y aquellos que ganaban bien consideraban injusto mantener a los demás, así que empezaron a ocultar sus ingresos, lo que indignó aún más a sus colegas menos exitosos. Y en 1870 ocurre algo escandaloso. Dmitriev Orenbursky, uno de los miembros, consiguió en secreto el apoyo de la academia y obtuvo una pensión de 3 años en Italia. Al enterarse de esto, Kramskoy exigió expulsar al traidor de las filas de la Artel, pero como junto con esto la Artel perdería también los ingresos de un artista sumamente exitoso, nadie, excepto Kramskoy, apoyó esta idea. Indignado por la falta de principios de sus compañeros, Kramskoy deja la Artel y sin su líder pronto desaparece. Un par de años antes de dejar la Artel, Kramskoy organiza su primera exposición en Nizhny Novgorod, logrando un notable éxito inesperado. Y la idea de que el arte puede exhibirse y venderse no solo en las capitales, sino en toda Rusia, se apodera del artista y de sus compañeros. Al mismo tiempo, crecían las ideas del populismo y realismo crítico, que rechazaban los temas elevados, sin alma ni relación con la vida real. Atender la vida del pueblo y su entorno. El pueblo más auténtico estaba en las provincias. Por eso a los artistas se les ocurre la idea de llevar el arte directamente ante los ojos del público objetivo, inmenso y numeroso, que vive en toda Rusia. Y decidieron organizar una exposición itinerante de obras de arte, que viajaría por las ciudades de Rusia y presentaría a su población las ideas pictóricas más avanzadas. Del propio concepto de la exposición surgió el nombre de la organización responsable de este audaz experimento, la Sociedad de Exposiciones de Arte Itinerantes. Todos sus miembros serían llamados Peredvisniki, 15 en total. Y aunque no todos ellos salieron de la Artel, la constelación de estos nombres los va a impresionar. Vasily Perov, que en ese momento tenía 36 años, Alexei Sabrasov, 40 años, Iván Shishkin, 38 años, Ilya Repin, 26 años, Nikolai Gue, 39 años, Vasily Polenov, 26 años. Víctor Vasnetsov, el más joven, 22 años, y su hermano Apolinari Vasnetsov, 37 años, Vasily Surikov, 23 años, Arhip Quincy, 28 años, Vladimir Makovsky, 24 años, y Konstantin Makovsky, 31 años. Y por supuesto, Iván Kramskoy. Él tenía 33 años. Después se unirán Isaac Levitan, que tenía 10 años cuando se fundó la sociedad, y Valentín Serov, que tenía 5. Definitivamente vamos a analizar la obra de los más destacados de ellos. Suscríbete para no perdértelo. Se elabora el estatuto de la organización, considerando los errores de la Artel. Según este, las decisiones se toman solo por votación. Al fondo común se transfiere solo el 5% de las ganancias del artista y los ingresos por venta de boletos, no el 10% como en la Artel. En la misión de la sociedad se establece que la sociedad tiene como objetivo organizar exposiciones itinerantes de arte en todas las ciudades del imperio. Dar a los habitantes de las provincias la oportunidad de conocer el arte ruso, fomentar el amor por el arte y facilitar a los artistas vender sus obras. En realidad, la última cuestión financiera figuraba en primer lugar en todos los borradores, pero luego la movieron hacia abajo. Por eso, sería más honesto llamar a estas exposiciones itinerantes exposición feria, recordando que el objetivo principal de la comunidad, originalmente una cooperativa, seguía siendo vender cuadros y boletos de entrada, mientras la misión elevada daba sentido al proyecto.
La asociación ya no se concebía como una rebelión, querían convertirla en un órgano oficial tanto comercial como creativo. Por eso se entregaron los documentos requeridos a las autoridades y se registró el estatus y estatuto de la comunidad. Cada miembro de la asociación debía pintar al menos un cuadro al año, especialmente para la exposición, y el tema de las exposiciones pasó a ser Rusia misma en toda su, a veces, sombría diversidad. Los artistas buscaban reflejar la vida real del país, no a dioses griegos desconocidos para la Rusia analfabeta. Esto debía resonar con reconocimiento en los corazones de los habitantes de provincia, que hasta entonces nunca habían tenido contacto con el arte. Viajar en carruaje de San Petersburgo a Moscú tomaba 5 días y a Kiev una semana y media. Por eso el arte capitalino rara vez llegaba a las provincias y esta idea de negocio y cultural parecía viable. La primera exposición se inauguró ya al año siguiente, en 1871 en San Petersburgo, en el edificio de la misma Academia de Artes. La entrada a la exposición costaba 20 kopecks en días normales y los lunes un rublo. En total se exhibieron 80 obras y todas eran diferentes de lo que normalmente mostraba la Academia. La exposición no mostraba batallas ni mitos griegos. Sus pinturas ofrecían una visión de la Rusia real, con sus virtudes y defectos. Y los espectadores y críticos, impactados que nunca antes habían visto algo así, quedaron encantados por la novedad y la sinceridad de las pinturas. Al principio, creyendo que era una exposición de la Academia, todos los periódicos la elogiaron y los habitantes de San Petersburgo acudieron en masa a ver la novedad. Un éxito especial lo tuvo el cuadro bien conocido por ustedes de Sabrasov, Las cornejas han llegado. Fue precisamente entonces cuando se mostró por primera vez. Antes de iniciar la exposición, un solo mecenas compró 46 obras, la mitad de la muestra. Pero de eso hablaremos un poco más adelante. La primera exposición aportó 4.000 rublos al fondo social, solo el 5% de ventas y boletos. En comparación, las exposiciones de la Academia solo generaban 5.000 rublos y los artistas no recibían nada. Todo era para el tesoro imperial. La startup tuvo éxito y la exposición se hizo 3 veces más en el edificio de la Academia. Pronto los académicos, al percibir una competencia inesperada y ver disminuir el flujo de visitantes a sus exposiciones, optaron por distanciarse de los itinerantes y prohibieron sus exposiciones en el edificio, pensando que eso haría reflexionar al público, pero ya era tarde. En 4 años, los itinerantes se hicieron famosos en todo el país y la exposición simplemente se fue a Moscú y luego a Kiev y Kharkov, y en esas ciudades los itinerantes no tenían competencia alguna. Cada vez que llegaban de San Petersburgo causaban conmoción y la élite local sentía que debía visitar la exposición, aunque no entendiera de arte, llenando los bolsillos de la sociedad con rublos. Según el estatuto, al final del año los itinerantes recibían dividendos y el capital se invertía en empresas rentables para crecer. La sociedad se volvió una comunidad y una empresa comercial muy exitosa, la primera independiente de la Academia y financieramente exitosa en la historia de Rusia. Esto fue crucial, pues permitió a los itinerantes no preocuparse por el dinero ni por si comprarían la pintura al tomar un enfoque audaz o un tema polémico, y pintar tal como lo pedía el alma. Mientras que en Francia los impresionistas tardaron 30 años en lograr éxito financiero, los itinerantes lo consiguieron casi de inmediato. Y esto influyó dramáticamente en la audacia y el alcance de los lienzos que ahora conforman el fondo de oro de la pintura rusa. Es importante destacar que en esos años, en Rusia y Europa, la revolución industrial estaba en auge, llenando el país de nuevas tecnologías, fábricas, manufacturas y ferrocarriles. Surgió una nueva y próspera clase de comerciantes e industriales, muchos de ellos mecenas y clave del éxito financiero de los artistas. La revolución industrial y los ferrocarriles hicieron posible por primera vez transportar cuadros de forma segura en trenes en vez de arrastrar los delicados marcos en carretas por el lodo. En las provincias, comerciantes y nobles adquirían cuadros de la capital rápidamente, pero los provincianos se decepcionaban al ver que las mejores obras ya estaban vendidas. Generalmente, antes de iniciarse las ventas, los cuadros eran adquiridos por Pavel Mikhailovich Tretyakov, magnate, mecenas y coleccionista de arte ruso. Él tenía fuertes lazos con la sociedad y podía revisar cada colección antes que nadie. A menudo lo criticaban por comprar obras maestras del arte ruso a precios bajos, y en cierto modo eso era verdad. Las pinturas costaban en promedio 500 rublos, pero por el volumen se volvió el patrocinador más grande e importante.
Cuando se creó la Sociedad de los Itinerantes, él tenía 38 años y ya había heredado y hecho crecer con éxito el negocio de fábricas de tejidos y hilados. Ya llevaba 20 años comprando obras de arte y desde la creación de la sociedad, su colección empezó a crecer increíblemente rápido, con 40 a 50 cuadros al año. Y en 1874, en pleno centro de Moscú, construyó una galería para su creciente colección, la cual abriría al público en general en 1881. Desde el principio, él planeaba donar su colección a la ciudad y así lo hizo. En 1892, la galería fue nombrada Galería de Arte Municipal de Pavel y Sergei Mikhailovich Tretiakov. Él recibió el título de ciudadano honorario de Moscú. El segundo gran cliente de la sociedad fue el emperador Alejandro II, cuya colección, formada en gran parte por pinturas de los itinerantes, hoy se admira en el Museo Ruso en San Petersburgo. La sociedad existió casi 50 años hasta 1923, sobreviviendo a todos los zares, a la academia, abolida en 1918, ambas revoluciones en Rusia y la Primera Guerra Mundial. Durante su existencia, la sociedad organizó 47 exposiciones itinerantes en 12 ciudades de Rusia que nunca antes habían visto arte ruso, y mucho menos el más moderno. Paralelamente, por ciudades más pequeñas, circulaban exposiciones con obras no vendidas del siglo, comenzaron a llegar incluso a las aldeas más remotas. Estas son solo algunas obras maestras, seguramente conocidas por ustedes, que se exhibieron por primera vez en las exposiciones de los Peredvishniki. Definitivamente les contaré más sobre muchos de ellos, no olviden suscribirse. La Sociedad de los Peredvishniki fue el inicio del pensamiento libre en la pintura y generó asociaciones artísticas independientes que pronto el Círculo de Abramsov, Rosa Azul, Sota de Diamantes, Suprema, Unobis y muchos otros. La sociedad hizo una revolución similar a la de los impresionistas en Francia, acabó con el dominio del academicismo y abrió oportunidades, especialmente financieras, para quienes buscaban experimentar y descubrir. Los Peredvishniki, motivados igual que los impresionistas, eligieron centrarse en los significados más que en la técnica pictórica. Y aunque un poco después adoptaron muchas ideas de los impresionistas, la unicidad y originalidad de la pintura rusa se convertirán en una verdadera marca de calidad y darán origen a artistas increíbles. Korovin, Goncharova, Serebriakova, Kandinsky y Malevich. Y de todos ellos hablaremos muy pronto con ustedes. Suscríbanse para no perderse nada. Hasta luego a todos.